al final yo soy un chico de Burgos, joven, ahora mismo tengo 24 años. Como bien has dicho, me dedico a ser closer de ventas, pero he pasado por muchas etapas. Primero de todo, tuve una infancia completamente normal, buena educación, lo que se considera una infancia convencional, eso sí, siempre pues bien guiado por mis padres, deporte, estudios, idiomas, bueno, cosas comunes. Y la primera gran decisión que hizo que empezase a avanzar en mi camino fue a los 18 años, cuando recibí una beca y decidí irme a estudiar y a trabajar a Alemania. Entonces fue un proceso de 5 años. Estudié una ingeniería mecánica cerca de Múnich, en un pueblecito pequeñito de cerca de por allí. Y fue en esos 5 años donde ya empezaron a surgir cambios en mi vida. Empecé a encontrarme un poquito más. Primer momento atrévete que diría alguno. A los 18 años te vas a Múnich. Ya habías salido, claro, te vas a estudiar la carrera fuera en otro idioma, entiendo. Exacto. Los idiomas no se te darían mal del todo, supongo, pero bueno, al final ya no es irte de casa a la universidad como estamos acostumbrados a 300 kilómetros, que puedes volver a casa cuando haga falta, es irte a otro país. ¿Te fuiste solo? No como tal. Al final en el proyecto, la beca, había un grupo de más españoles, pero tampoco habría sido un problema. Muy bien, te atreves, te vas a Múnich y ahí estudias la carrera, ¿no? Exacto. A la vez, ¿estás trabajando a la vez allí? Trabajamos a la vez, exacto. En los Muy meses bien. de vacaciones Uh-huh. se trabajaba y el primer año, ese sí que se trabajaba al completo. Como era la ingeniería mecánica la que estudiábamos, el primer año era hacer lo que es una FP de mecánica en España, hecha en Uh-huh. una empresa mientras se trabajaba. Qué bueno, qué bueno. Mejor formación allí que aquí, me parece, ¿eh? Bueno, sí, todo tiene sus pros y sus contras, pero sí bastante buena formación allí. Estás estudiando. Háblame un poco de la etapa y porque además ahí empiezas con ingeniería. Estamos hoy en ventas, pero ahí estás en ingeniería aún. ¿Cómo es un poco ese proceso? ¿Qué estás haciendo allí? Al final, vivir en Alemania es una experiencia que le recomiendo a cualquiera y que, como cualquier experiencia en la que viajas al extranjero, hace que elimines el ruido de lo convencional, de todos los cumpleaños, de todos los planes convencionales. Es un punto en el que tú mismo te puedes encontrar, en el que eliminas ese ruido. Entonces, puedes aprovecharlo para bien o para mal. En mi caso, yo decidí mirar dentro y decir, oye, con este tiempo extra que antes tenía ocupado, no sé ni con ¿qué hago? Y como siempre he sido muy deportista, pero tampoco había sentido que encontrase ese deporte estrella en el que yo destacase, tenía Uh-huh. siempre la sensación de que lo que es el fitness, barra culturismo, barra gimnasio, era algo que se me podía dar bien. Entonces, mientras empezaba lo que es la carrera, empecé, pues nada más llegar a Alemania, a involucrarme en ese mundo, a empezar a formarme, a contratar preparadores, gente que me enseñase, y ahí empecé con un cambio físico en el cual me enfoqué realmente y era una rutina de cada día. Ahí fue como Uh-huh. empecé, entonces, a la vez que hacía la carrera y trabajaba, en el mundo del fitness, como tal. Fue el primer contacto. ¿Fue al principio? O sea, ¿estuviste algún tiempo allí? Tardé como 3 días en decidir empezar. Sí, había demasiado tiempo libre, ¿no? Okay. Piensa que al final en casa siempre había el cajón de los bollos, las comidas fuera, y de repente tuve que empezar a cocinar, a aprender, y dije, ya que aprendo, ya que tengo que cocinar yo todo, voy a hacer algo sano, voy a aprender a cocinar sano. Ya que tengo tiempo libre, voy a empezar a aprovechar a cuidarme más. Y entonces es como que todo se dio para que, oye, de algo que quizá podía ser malo, que era hay menos ocio, hay menos actividades sociales, voy a aprovecharlo para dedicárselo a este otro área que tenía ganas de involucrarme en él. Ajá. ¿Fue cogiendo peso ese área? Demasiado. Al final te encuentras haciendo una carrera y estando en un trabajo en el cual piensas todo el rato en lo que vas a hacer fuera, estudias sobre nutrición, entrenamiento, y al final tu día y tu máxima prioridad gira en torno a tu momento de entrenamiento, tus comidas, y fue una época que disfruté mucho, aprendí mucho y la realidad es que estaba 100% enfocado ahí. Obviamente sin dejar de lado lo que es la carrera y el trabajo, pero decir que la prioridad, a excepción de alguna época de exámenes, siempre estaba Sí. en el cambio físico y en aprender sobre ese aspecto. Hombre, ahí tienes un punto que es bastante interesante quizás en no engañarte a ti mismo, ¿no? Si tú estás notando que tú en tu cabeza está todo el rato en lo que pasa al salir de clase o tal, o de las prácticas o lo que sea, continuamente, igual no estás en el camino correcto, ¿no? Igual eso no te apasiona tanto y has encontrado otra pasión.
no sé si de rebote, pero bueno, por lo menos sí en base a una chispa que había, ¿no? Un cierto interés y eso empieza a crecer. Ese momento fue fácil para ti decir, estoy haciendo ingeniería, pero no me quiero dedicar a esto o quiero probar por otro lado. No es que sea un momento fácil, lo que te hace es enfrentarte a creencias limitantes, patrones y el camino convencional en el que todos nos movemos en un principio. Entonces, no es que sea fácil o difícil, sino que te requiere el esfuerzo de mirar dentro y tener una conversación realista contigo mismo de hacia dónde quieres ir y de no escuchar a quizá familia, amigos, entorno, que quizá por aquel momento pues no lo tenía tan trabajado como puede ser ahora, y entonces tomar decisiones que son duras, quizás sí, lo podemos llamar que son difíciles, pero que poquito a poco la vida te va dando pistas. Por eso yo siempre recomiendo el hacer una etapa fuera de tu país, porque te permite mirar dentro, te permite descubrirte. Y si tú eres capaz de ser consciente y de ver las oportunidades, ver lo que te gusta y cogerlas al vuelo, entonces tomar las decisiones que son correctas, no vivir en piloto automático todo el día. Sí. Yo sí que creo, igual no tenía la percepción de fuera del país, pero salir de casa de tus padres es vital. O sea, para mí es esencial. Igual en otro país incluso mejor aún para como tú dices, enfocarte un poco en ti también y en qué es lo que quieres tú. Sí que además me parece que es algo duro de hacer, pero a lo que te decía es eso, ¿no? Es ser sincero contigo mismo. Dices, chicos, si estás todo el rato pensando en esto y ilusionado con eso y no te cuesta nada hacer todas las horas del mundo en eso, pero en lo otro te cuesta un dolor, igual tienes que escucharte a ti mismo y decir, igual lo que tengo que hacer es lo otro, ¿no? Y entonces virar, no tener miedo a decir, pues mira, me he equivocado. Es que además el decir, mira, pues por aquí no es. Exacto. Primero, que no creo que esa experiencia sea o ese aprendizaje sea negativo. Tú no sabes. Al final, esta teoría de los puntos, ¿no? Que yo siempre la defiendo de tú no sabes cuándo se va a unir ese punto. Y tú ahora en tu expertise en tu carrera tienes conocimientos de ingeniería y has hecho un aprendizaje en la carrera X. No sabes si eso va a volver a ti, porque no tienes la perspectiva suficiente. El tiempo te la da, ¿no? Y dices, ostras, pues mira, el haber hecho la carrera me dio cualquier cosa. A veces igual no es conocimiento técnico, a veces es otro tipo de conocimiento, otro tipo de experiencia. Pero te da algo en donde dices, esto fue bueno para mí. O esto me hizo encontrar el camino. Exacto. Entonces, porque igual si tú no te vas a Múnich, igual no te permites ese tiempo, no encuentras esa pasión o el ruido te lleva por otro lado y dices, 100%. ostras, es que esto ha sido buenísimo. Entonces, esta beca me ha llevado a un sitio donde me ha dado la libertad para encontrarme, para ir por otro lado, y entonces dices, no, agradezco. El tiempo ese hay que agradecerlo. Exacto, es todo un tema de mentalidad, ¿no? Al final, equivocarse no es malo, es bueno. Equivocarse va asociado con un aprendizaje y aprender te lleva obviamente a dar siguientes pasos positivos. Entonces, al igual que una etapa de sufrimiento no es mala, pues aprender tampoco lo es, obviamente. Y qué malo sufrir, pero qué bueno es haber sufrido, dicen, ¿no? Entonces, Sí. épocas como esa, en la que yo recuerdo que alguna noche tenía nostalgia, me apetecía volver, yo sabía que eso era parte del camino. Y la realidad es que la vida te demuestra después que no tienes que mirar las cosas como a la cara, hay que buscar lo positivo, que de todo se aprende y luego, con agradecimiento, ves que una decisión bien tomada te ha llevado a otra. Y no puedes valorar si está bien o mal tomada. Tú tomas la mejor decisión que puedes con la información que tienes en ese momento. Y de ahí vas uniendo puntos. Además, hay una cosa que se genera, que en los empresarios pasa, yo creo que pasa mucho, es que cuando ya has vivido situaciones muy extremas, y esto en empresas se viven, o sea que es verdad que en las empresas te puedes enfrentar a momentos muy críticos, a caídas de clientes que de repente parece que el negocio te va a la mierda. Hay etapas críticas, ¿no? Cuando tú las enfrentas y las superas, tú ya sabes que eres capaz de superarlo. Y además esos momentos creo que son muy enriquecedores, porque no sé si te ha pasado que te has encontrado con gente que si no ha tenido esos momentos de flaqueza o esos problemas serios, no sabe de lo que es capaz. Tú cuando los tienes, sí sabes. Y vas con una seguridad diferente. A mí se me dice, no, es que esto está en quiebra. Y digo, yo ya he vivido esa etapa. Déjame, que vamos a ver si lo podemos levantar, ¿no? Pero porque tú sabes que eres capaz, porque ya lo has vivido. Exacto. Entonces, claro, tú, el estar un poco ahí abajo en el pozo hace saber que sabes subir. Exacto. Al final, cuando tú te enfrentas a un problema menor, has superado un problema mayor en el pasado y el problema al que te enfrentas en el presente es menor,
tú ya sabes que lo puedes superar. Claro. Y al final, superando problemas grandes es como refuerzas tu autoconcepto y eso te da la seguridad y la confianza para afrontar nuevos retos. Entonces, al final, es toda una bola de nieve. Cuantos más problemas superas, mejor es tu autoconcepto, problemas más grandes puedes superar y al final así vas avanzando. Sí. ¿Te da miedo? Esto ya es una reflexión personal, ¿eh? Pero me pasa a veces que si todo va muy bien, como que yo a veces siento que no te estás forzando lo suficiente, porque cuando va mal estás poco ampliando tus capacidades, ¿no? Creo que la creatividad se dispara cuando estás en un momento de necesidad tal, y cuando alcanzas cierta comodidad, como que te relajas y dices, necesito volver a romper un poco el molde, porque si no me relajo aquí me estanco. Exacto. Es la zona de confort, ¿no? Al Exactamente. final, yo creo que es un modo de pensar que tiene toda persona emprendedora. Al final, la mente siempre está ahí para jugarte malas pasadas, pero tú tienes que ser capaz de cazarla. Cuando estás en un momento difícil o crítico, no te vas a sentir bien del todo, pero tienes que ser consciente de que estás en una etapa de crecimiento, de mejora, hay que aguantar. Cuando estás en una etapa en la que estás un poquito más tranquilo, pues es momento, primero, de disfrutar, que muchas veces nos hace falta, y segundo, de buscar, oye, por dónde puedes ir aprendiendo y empujando la maquinaria, ¿no? Sí, sí. Esto es una salida de la zona de confort, ¿eh? Exacto, También, exacto. yo tenía era muy reacio a salir delante de la cámara al principio. Y bueno, poco a poco me va dando igual lo que pasa ahí. Exacto. Y ya está. Pero sí que es verdad que hay que buscar salir un poco y como dices, quizás disfrutar un poco de esto, bajar un poco el pistón, no pasa nada. Exacto. Relajarse, pero no dormirse. Exacto. Relajarse, pero no dormirse, para mí sería el punto clave. Es mutuo, por cierto, saliendo de la zona de confort, sí, aquí, ¿no? Los dos, por supuesto. Buenísimo. Genial. Y luego tener confianza para mí en los puntos. Eso me parece súper relevante. Cuando tú empiezas a ver con el tiempo tu recorrido, te das cuenta, esto de Steve Jobs es muy famoso con el tema de la caligrafía, que supongo que te sabrás la historia de por qué tenemos fuentes en el ordenador. Y es porque Steve Jobs era un friki de la caligrafía, ¿no? Pero nadie le decía, tío, ¿por qué vas a caligrafía si lo tuyo es la parte técnica, ¿no? ¿Qué pintas? Me gusta. Y es como una herramienta más que tú añades a tu portfolio, ¿no? De esto.